El aprendizaje logrado por los alumnos se ve condicionado por la propuesta de actividades que realiza el docente. Con frecuencia, son seleccionadas a partir de un libro de texto o manual escolar, por lo que se piensan sugerencias para potenciar su utilización y la adquisición de aprendizajes significativos. Aunque parezca raro, vamos a comenzar por lo que comúnmente se supone el final, pero nosotros consideramos el inicio, la evaluación. Desde siempre fue una gran motivación para que los alumnos estudien, pero el aprobar un examen no implica haber aprendido. Resulta necesario complementar la evaluación final que contienen los manuales, utilizada habitualmente como repaso del tema, por otra de proceso, por otra que ayude a aprender, que potencie la autorregulación del aprendizaje del alumno y el desarrollo de su autonomía. Para ello proponemos utilizar instrumentos de evaluación públicos y compartidos con los alumnos y sus familias, como por ejemplo las rúbricas de evaluación. Son planillas elaboradas por el docente que expresan los criterios de evaluación para cada actividad, acompañada de los indicadores de valoración para conceptos, procedimientos y actitudes. Permiten valorar el desempeño del alumno en las diferentes actividades propuestas durante el tiempo deseado. Por ejemplo, reconoce los estados de agregación de la materia sin problemas. Identifica los cambios de estado de la materia. Resuelve las consignas planteadas con algunas dificultades. Presenta varias dificultades para desempeñarse en el trabajo grupal o no logra explicar los contenidos trabajados. Una opción de implementación es que antes del desarrollo de clase, cada alumno reciba una copia para conocer cómo será evaluado y de esta forma los padres también cuenten con la información y realizar un seguimiento de su hijo. Además, al ser parte del proceso de enseñanza, se puede retomar en diferentes momentos de la clase para ser completada por el docente o el alumno, contribuyendo con su autoevaluación. La misma utilidad puede darse a los cuestionarios KIPSI. En lugar de presentarse en forma de cuadro, se hacen planillas individuales donde el docente registra preguntas puntuales relacionadas con conceptos, procedimientos y actitudes que espera que sus alumnos logren, vinculadas con una escala de valoración del 1 al 5. Por ejemplo, si comenzamos a trabajar la célula, podremos incluir preguntas como: ¿conozco qué es una célula? ¿Puedo definirla? ¿Puedo caracterizarla? De este modo, los alumnos resuelven el cuestionario desde el inicio, reconocen sus saberes y brindan al docente un instrumento para indagar ideas previas. Este cuestionario puede retomarse durante el transcurso de la clase para responder las mismas preguntas y valorar los aprendizajes adquiridos en el proceso de enseñanza. La información obtenida permitirá tomar decisiones sobre el cauce del proceso de enseñanza. Al finalizar el tema, se retoma el instrumento, lo que permite valorar los aprendizajes adquiridos y tomar decisiones pedagógicas sobre sus resultados. Con la misma metodología se pueden trabajar los mapas conceptuales, como instrumento de indagación de ideas en un inicio, complejización de contenidos y relaciones establecidas en el proceso, y autoevaluación, coevaluación y evaluación del docente al final. El diario de clase sensibiliza al alumno sobre su manera de aprender, metacognición, y puede complementar los instrumentos mencionados desde la experiencia personal de cada estudiante durante determinados periodos de tiempo y actividades. Se emplea para autoevaluación y puede utilizarse como una técnica auxiliar para que los alumnos escriban en un espacio determinado las dudas, los aspectos que les causan confusión y comentarios u opiniones sobre lo aprendido. El docente, por lo menos una vez a la semana, durante la sesión de clase, responderá a las dudas y comentarios. Lo expuesto, como complemento del manual, permite ayudar a los alumnos para avanzar focalizando en el esfuerzo y no en los resultados, consolidar lo aprendido y al docente, afianzar sus prácticas y poder pensar: ¿estamos obteniendo los resultados que queremos? ¿Por qué será?
¿Será porque todos deben hacer lo mismo, en el mismo tiempo y con los mismos recursos? ¿Será porque solo pueden hablar si levantan la mano y se sientan derecho? ¿Será porque en lugar de fomentar la creatividad, la desalentamos? Es la motivación lo que genera el aprendizaje. Los manuales solo presentan preguntas motivadoras. ¿Y qué pasa con los que no pueden responderlas? Algunas ideas para mejorar la motivación se relacionan con generar un clima de trabajo distendido para que los alumnos puedan acercarse al docente sin miedo a ser desaprobados. Pensar clases donde tengan la posibilidad de elegir y se sientan orgullosos de sus producciones. Así se fomenta su autoestima. El empleo del manual como único recurso deja de lado este aspecto. La producción de conocimiento científico se caracteriza por el trabajo grupal, por el esfuerzo de muchos para lograr el objetivo previsto. Por eso, en el aula se debe alentar el trabajo en equipo, con consignas claras y distribución de roles. Esto permite incluir aspectos socioemocionales y fomenta el diálogo para que los alumnos puedan expresar sus ideas sin miedo al fracaso. Una educación individualista y competitiva entre los alumnos no es reflejo de lo que posteriormente debería ser la vida adulta en sociedad. Debemos salir de la rutina, pensar clases innovadoras, menos predecibles, más novedosas y que sorprendan a nuestros alumnos generando su bienestar. La curiosidad pone el cerebro en alerta y hace que recuerde más. Con simples actividades podemos lograr que la clase cambie. Por ejemplo, pegar en la pared del aula cartulinas de colores para que los alumnos lean y predigan el tema a tratar. Escribir en un papel un contenido que hayan aprendido en la clase o durante una semana. Hacer un avión de papel para lanzarlo. Tomar y juntarse con las 3 primeras personas que encuentra para responder la pregunta del avión y explicárselas al grupo. La motivación por sí sola no basta. Debe acompañarse por un aprendizaje que tenga sentido, desde los acontecimientos, para que no repitan de memoria los contenidos descontextualizados del manual. Trabajar con acontecimientos, como proponen los NIC, abre problemáticas que demandan creatividad para ser resueltas. El aprendizaje significativo supera la visión fragmentada y atomizada de contenidos, motiva. Una clase aburrida es una gran invitación a la mala conducta. El rol activo propuesto y profundizado en los NIC puede lograrse a partir de diferentes estrategias metodológicas. Desde las ciencias naturales podemos enseñar a través de situaciones de observación, exploración y experimentación. La observación sistemática es un buen recurso para complementar el aporte teórico del manual cuando el tema lo permite, por ejemplo, seres vivos. A partir de la observación del ambiente cercano, se obtiene información cualitativa y o cuantitativa para describirlo. Siempre la descripción debe acompañar a la observación, para que los alumnos puedan relacionar los hechos, fenómenos u objetos con un marco de conocimiento que permita construir ideas y plantear nuevos problemas, además de poner en práctica la actividad intelectual, clasificar, comparar, ordenar. La idea es una observación que permita definir, comparar, diferenciar, clasificar, que permita a los alumnos construir sus modelos para explicar sus propias maneras de ver y explicar el mundo. Observar es modelizar y, por lo tanto, es esencialmente un proceso de creación. Para ayudar a promover la modelización a partir de la observación en las clases de ciencias, debe aclararse la finalidad de la misma y combinar observaciones cuali y cuantitativas. Para avanzar en la práctica de la observación científica, es importante aprender a seleccionar aquellas propiedades o características que son significativas e ir incrementando el número de variables a observar, utilizando instrumentos de medida que permitan mejorar la precisión y la objetivación de lo que se observa. También, provocar cambios en los objetos que se observan, introduciendo nuevos factores al cambiar las variables que influyen en los resultados de la observación. Además de observar, para problematizar sobre el ambiente cercano y relacionar esto con la teoría de manual, puede planteársele a los alumnos actividades exploratorias para obtener mayor información.
conocer las características y posibilidades de utilización de los materiales. Por ejemplo, es posible explorar el comportamiento de los materiales en interacción con la luz, las características del cielo diurno, las semillas. Las actividades exploratorias son secuencias de acciones muy complejas que responden al interés del niño o niña, quien las organiza y estructura de manera autónoma, que no solo decide lo que hace, sino cómo lo hace. Es necesario que esté integrada en una propuesta didáctica a fin de evitar que sea ocasional y aislada y tener objetivos claros para que no se transforme en hacer por hacer. Estas exploraciones, así como otras actividades propuestas en la clase de ciencias, se vinculan con la producción de textos, por lo que su enseñanza no debe quedar relegada solo a la clase de lengua. La enseñanza de la producción de textos debe desarrollarse en todos los espacios curriculares con los formatos textuales y el vocabulario propio de cada disciplina que integran las áreas. Los manuales en ciencias trabajarán con descripciones, argumentaciones, informes de investigación, entre otros. La expresión escrita posibilita a los alumnos dar a conocer sus ideas con un nivel de formulación adecuado a su edad y posibilidades, explicar hechos y procesos del mundo natural, dar respuestas a las preguntas del docente, de los compañeros y a las propias, organizar e integrar conceptos, contrastar distintas interpretaciones sobre los fenómenos y validar y justificar sus ideas. Producir textos en el espacio curricular de ciencias naturales no solo es una herramienta fundamental para que los alumnos sigan aprendiendo, sino también es un requisito indispensable para adquirir niveles adecuados de alfabetización científica. Al escribir, el alumno toma conciencia de sus conocimientos y al darse cuenta de lo que sabe, de lo que no sabe y al pensar cómo organizar esos conocimientos para comunicarlo a otro, establece relaciones nuevas. La tarea de escritura permite, además, realizar procesos de análisis de los significados que se van construyendo, de las relaciones entre esos significados y del modo de expresarlos. Aprender a escribir es aprender a pensar. La actividad de escritura exige poner en relación y confrontar los conocimientos previos con las demandas de la situación. Además, se desarrollan habilidades que están en la base de las operaciones cognitivas que se ponen en juego constantemente en las actividades de aprendizaje. Estas son analizar, comparar, clasificar, interpretar, inferir, deducir, sintetizar, aplicar. Las principales habilidades cognitivo-lingüísticas que se activan para producir una secuencia textual son describir, definir, explicar, justificar y argumentar. Las mismas influyen en la construcción de conocimientos científicos, conceptos, modelos, teorías, técnicas, procesos, métodos, valores, actitudes. Estas habilidades tienen distintas intencionalidades comunicativas, por lo que para su enseñanza requieren de actividades específicas. En las clases de ciencias, definir un concepto es describir su esencia, expresando las características indispensables y necesarias para que sea lo que es y no otra cosa. En las clases de ciencias, la definición es el punto de llegada, es decir, es posterior a la elaboración del concepto científico, ya que, de algún modo, es una descripción de las relaciones del mismo con otros conceptos. La explicación es el procedimiento más importante en ciencias naturales, porque la operación principal de la ciencia es explicar los fenómenos en términos de otras entidades. Explicar es hacer comprender procesos, fenómenos, acontecimientos, comportamientos a través de la exposición de las causas por las cuales se producen y el modo en que se desarrollan. Al justificar, se dan razones sobre los hechos y fenómenos y se establecen relaciones causales entre ellas, vinculándolas con el cuerpo de conocimiento vigente. Las justificaciones pueden tener descripciones, definiciones, datos numéricos, clasificaciones, ejemplificaciones, reformulaciones, analogías y citas. Argumentar es una manera de enfrentarse a una situación problemática, a una duda real,
a una situación o problema para el que no hay una respuesta concluyente. Implica reconocer desde qué marco teórico la otra persona elabora su argumentación y seleccionar, en el marco de referencia propio, los razonamientos más adecuados para contrarrestar los puntos de vista contrarios. Es recomendable que estas habilidades cognitivo-lingüísticas se enseñen vinculadas con el tema a desarrollar en la clase, ya que los manuales apuntan a su aplicación y no a su enseñanza. Si queremos enseñar ciencias desde una perspectiva actual, entendida como una actividad humana, sin verdades absolutas y en continuo proceso de revisión, es necesario incluir y profundizar la enseñanza de historia de la ciencia. Algunos manuales presentan apartados donde se menciona la vida de los científicos u otros hechos históricos, pero no se trabajan de manera adecuada. Para ello, algunos recursos pueden ser la narración, ya sea del manual o escrita por los alumnos, y utilización de biografías históricas. Estos permiten detallar aspectos vinculados con la vida de los científicos, desde su nacimiento hasta su muerte, detallando hechos, logros, fracasos y otros aspectos significativos. También se pueden abordar estos aspectos desde narraciones breves como las anécdotas científicas. Para entender cómo surgen las teorías científicas y su proceso de producción, también se pueden incluir controversias, discusión entre dos o más personas que exhiben opiniones contrapuestas o contrarias. Trabajar con experimentos históricos permite considerar todas las variables relevantes que intervienen en el fenómeno, mediante la manipulación de las que presumiblemente son su causa. Los recursos mencionados pueden ser utilizados a la hora de explicar un tema para despertar el interés de los alumnos atravesándolo desde otro punto de vista. Algunos manuales presentan experimentos históricos que pueden reproducirse. Otros también incluyen diseños experimentales. La experiencia que nunca falta en los manuales escolares, planteada como actitud pasiva, con pautas marcadas, solo se la utiliza para realizar una observación descriptiva del crecimiento de una planta, a nombrar sus partes y quizás registrar cualitativamente algunos aspectos. La actividad del niño se reduce a concretar instrucciones escritas. Para superar estos aspectos y lograr una participación intelectual potente, creativa y creadora, se opta por utilizar un guión de investigación que describe una problemática cercana y motive la investigación a partir de una experiencia. Otra opción es presentar a los alumnos los porotos unas semanas antes de realizar la actividad en clase, con la consigna de ponerlas donde crean que germinarán y crecerán mejor. También se da una tarjeta para recoger la información siguiente. ¿Dónde puse los porotos? ¿Cómo los puse? ¿Qué hice? El día acordado, todos traen sus porotos a clase y observarán la diversidad de resultados obtenidos. Con la presencia de la variedad de germinadores, se pueden trabajar criterios de ordenación que propongan, por ejemplo, la frondosidad, para comenzar a mirar un fenómeno cotidiano desde otros puntos de vista. Se hace una apuesta en común sobre el lugar donde pusieron las semillas, las condiciones y las acciones que llevaron a cabo. Este intercambio permite a los alumnos analizar las diferentes condiciones en que crece una planta y sus necesidades. ¿Qué es lo esencial para que germine un poroto? De la conversación guiada por la maestra, se llega a la conclusión que lo esencial que hay en todas estas acciones es el agua, temperatura, luz. La docente conduce al análisis de aquellos factores que nos surgen. Así, cada alumno podrá analizar lo esencial que necesita una planta para crecer y relacionarlas con sus germinadores, buscando alternativas para optimizar su crecimiento. También, reconocer aspectos no esenciales, pero que influyen en el desarrollo. A lo largo de la actividad, encontramos ocasiones para hablar, contrastar, consensuar, poner en escena y compartir aquello que queremos aprender a explicar desde un punto de vista científico. Y es aquí donde el modelo de ser vivo surge con toda su potencia.
En la planificación de clases se utiliza la motivación como elemento fundamental para atrapar y contemplar el interés de los alumnos. El juego, como recurso de enseñanza, genera interés, atracción y entusiasmo a la hora de aprender. Además de construir habilidades cognitivas, nuestros estudiantes necesitan desarrollar capacidades que les permitan desplegar aspectos emocionales y sociales de su personalidad. Esto se logra con el trabajo planificado a partir del uso de las habilidades emocionales, trabajadas con el mismo énfasis que las cognitivas. Se pueden abordar en el inicio, en el desarrollo o final de la clase para reconocer los sentimientos de los alumnos y trabajar aspectos vinculados con cada grupo en particular. Necesitan espacios de conocimiento en donde sea posible resolver conflictos y poner en práctica la empatía y la escucha atenta, las habilidades de exposición, el estar enfocado, las habilidades de liderar y ser liderado, cualidades que ya no son optativas para la vida. La música, la pintura, la actividad física son recursos adecuados para incluir en las clases e indagar las emociones de nuestros alumnos. También lo es la sorpresa. Vincularla con la enseñanza mejora la motivación y amplía la significatividad del aprendizaje. Podemos sorprender a nuestros alumnos de diferentes maneras, con acciones, vestimenta relacionada con el tema a trabajar, problemáticas, ruidos, sonidos, premios, entre otros. Las habilidades que demandan este siglo están asociadas a la creatividad, la innovación, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. La docencia nos permite reinventar el aula y las prácticas. Para ello, es necesario que adoptemos una actitud positiva hacia la capacitación permanente. Este video resume una de las tantas alternativas para utilizar de manera adecuada los manuales en el aula para que los alumnos puedan participar más activamente de su proceso de aprendizaje.